Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas con representantes del pueblo. En este caso estamos junto al legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Diego García Vilas. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Vamos a conocer un poco más de Diego, quién es, qué le gusta comer, qué serie le gusta mirar, qué libro lee, qué recomienda, de esta manera. Diego García Vilas es presidente del bloque Vamos Juntos en la legislatura porteña. Sus amigos le dicen Rosa por el color de camiseta que usa para jugar al fútbol los fines de semana. Fanático de River, comparte la pasión con sus dos hijos, Lucas y Joaquín. Abogado con especialización en Derecho Laboral, de chico soñaba con ser piloto de avión. Recomienda leer Memorias de Adriano, de Margaret Yourcenar, y sus películas favoritas son los clásicos Casablanca y Los Miserables. Hoy entrevistamos a Diego García Vilas. Estamos conversando con el legislador porteño Diego García Vila. Siempre que arrancamos este tipo de charlas, Diego, obviamente, como es un instituto de formación, tiene como una parte educativa. Y lo importante es que nuestros vecinos y vecinas que nos están mirando puedan saber cuál es el rol que tienen los legisladores. Si vos tuvieses que una especie de diccionario, pero vivo, respecto de cuál es la tarea del legislador, ¿qué le dirías? Creo que la tarea más importante que tenemos en la legislatura, el legislador y en general como cuerpo, es hacer las normas, hacer las leyes, que en nuestro caso tienen la particularidad que son leyes muy específicas que nos afectan en el día a día en la Ciudad de Buenos Aires, que eso creo que es la ventaja que tenemos, porque muchas veces, probablemente en otros parlamentos, estás más alejado de la realidad y del día a día de la gente. Acá nosotros hacemos leyes que modifican la conducta diaria. Por ejemplo, el tema del Metrobús, que fue una obra tan emblemática en la Ciudad de Buenos Aires, fue producto de una ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y así el Paseo del Bajo, por ejemplo, otra obra emblemática que hicimos, también fue una ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Uno cuando compara por ahí el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, pareciera como que el Ejecutivo está más cerca de la acción directa respecto del problema del vecino. No sé, el vecino se acerca al funcionario, hay un problema acá, bueno, se resuelve. Por ahí el legislativo como pareciera como estar un paso antes, un paso más alejado. Sin embargo, muchos, como vos nombrabas, muchas de las cosas que pasan es porque antes tuvieron su correlato en la legislatura. Exacto. Nosotros tenemos la particularidad donde trabajamos muy en sintonía con el Poder Ejecutivo. Nosotros desde ya como bloque oficialista tenemos reuniones constantes, una vez cada 15 días, con distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, con los ministros, con el mismo Horacio, con Diego, donde discutimos los proyectos de ciudad y en base a eso que muchas de estas cuestiones o estas decisiones que tiene el Poder Ejecutivo de transformación requieren una ley. Y en eso estamos nosotros, para buscar, una vez que tenemos la idea y esa proyección, tratar de buscar los consensos y darle forma para que se puedan llevar adelante las obras. Y eso creo que es la particularidad o el hecho determinante de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde cada ley que nosotros trabajamos tiene un impacto directo en los vecinos de la ciudad. Por otro lado, también tenés como una doble función, ¿no? Porque además sos autoridad. Entonces, no es solamente el tener que legislar, sino también tenés que ordenar el proceso ese dentro de un mismo bloque. ¿Cómo es la tarea y cómo se maneja además la mirada tan heterogénea que puede aparecer entre los diversos legisladores? Es muy interesante, es así como vos lo planteás. Nosotros en la ciudad tenemos la particularidad que no se da en el Congreso Nacional, que por ahí tiene mayor visibilidad, donde tenemos un bloque unificado, que es el bloque Vamos Juntos, en la ciudad, que está conformado por 3 partidos: la coalición cívica de Lilita Carrió, Confianza Pública, que es el partido al que yo represento, de Graciela Ocaña, y está el partido del PRO. Entre los 3 conformamos un único bloque, lo cual eso es algo diferencial también de lo que ocurre en otros lugares de la Argentina. Y obviamente tenemos como 3 espacios, tenemos miradas distintas en muchos temas, pero lo central que trabajamos nosotros todos los días es buscar los puntos de acuerdo, ese consenso interno. Entonces, cada vez que venimos a discutir un proyecto de ley que por ahí vino o del Ejecutivo o alguno de estos espacios políticos que te comentaba, la idea es ver cómo nos encontramos en los acuerdos y nos olvidamos de las diferencias, cómo vamos haciendo ese trabajo importante para buscar los acuerdos. Y desde ya tenemos también la suerte de trabajar en la Ciudad de Buenos Aires en algo que llama un interbloque, que es con el socialismo de Roy Cortina y con Evolución de Martín Lustó, que son
lo que conformaríamos Juntos por el Cambio en la ciudad, que también nos requiere, una vez obtenido el consenso interno dentro de Vamos Juntos, abrir la cabeza, escuchar cuáles son las miradas tanto de evolución, del socialismo y tratar de, otra vez, empezar este ejercicio de búsqueda de acuerdos para tratar de tener una síntesis y lograr una ley. Eso te diría que es clave. Y desde ya después también nosotros como en este interbloque tenemos cerca de 30 y pico de votos, un poco casi 38 votos, y hay algunas leyes específicas que requieren 40 votos, que también nos obliga constantemente a buscar o intentar buscar los consensos con el Frente de Todos, que es una tarea que también, o sea, es el consenso interno dentro del bloque, dentro del interbloque y después con los espacios opositores, ¿no? Uno mira, por ejemplo, algunas frases que van surgiendo, algunas charlas que venimos teniendo con distintos legisladores. Recuerdo una de las primeras que lo hemos conversado con Álvaro González, el diputado nacional, y él tiene una frase que acuñó que decía: es más fácil tirar piedras que hacer acuerdos. Yo soy de los que hacen acuerdos. ¿Cómo analizás esta frase en función de lo que vos me decís del diálogo, no? Creo que esa frase es clave. Nosotros tenemos un norte que es justamente esto. Yo particularmente creo, y es algo que lo he escuchado a Horacio muchas veces plantearlo también en distintas reuniones, donde nosotros tenemos la obligación como sociedad y como políticos hoy en día, además teniendo en cuenta esta particularidad de la pandemia, donde los problemas se agravan, de buscar los consensos, de salir de la grieta, de dejar de discutir estas cuestiones como algo antagónico, cuando entre todos seguramente si le sacamos la discusión absurda podemos encontrar acuerdos. A veces pareciera que es más fácil cuestionar y pararme en posiciones dogmáticas sin pensar que en realidad cuando nosotros hacemos ese tipo de discusión política nos alejamos de los problemas de la gente. Si yo sigo sosteniendo dogmáticamente algunas cuestiones y donde voy únicamente a la cuestión ideológica política, y en definitiva pasa a ser un negocio de la política, pero no es un negocio para los de la ciudad. Nosotros tenemos que evitar eso, salir de ahí y tratar de pensar con el otro cómo podemos construir una sociedad distinta, ¿no? Venimos de un 2020, Diego, donde irrumpió la pandemia en todo el mundo. Obviamente la Argentina y la ciudad de Buenos Aires en particular no son la excepción. Y aquella foto de aquel 19 de marzo, ¿no? Con todos los gobernadores, el jefe de gobierno, el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, parecía que la política se empezaba a dar esta mirada más de madurez, digamos, de diálogo permanente. Sin embargo, eso naufragó un poco sobre el final del 2020 y en este 2021 todavía parece no poder reencontrarse. ¿Cómo lo viviste vos desde la legislatura? Si hubo también algún concierto, alguna sinfonía ahí entre todos los dirigentes. ¿Y cómo lo ves vos desde la política en general, ¿no? ¿Hay posibilidad de que se vuelva a recrear aquella foto? Yo creo que, yendo a cómo lo vimos nosotros en la legislatura, en ese primer contexto, lo vivimos inicialmente como una gran madurez, porque es lo que nos permitió, en un marco muy complejo como que vos planteabas, que nuestra legislatura, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fuera la primera que se ponga en funcionamiento aún en el marco de pandemia. Y eso fue gracias a los acuerdos que construimos con el Frente de Todos y la izquierda, incluida dentro de este gran consenso. Si nosotros no hubiéramos tenido un acuerdo para ver cómo funcionábamos, no hubiéramos podido sancionar las leyes que hicimos durante el inicio de la pandemia. Eso fue clave, fue un síntoma de madurez política muy, muy importante, porque de verdad ahí nos pusimos de acuerdo rápidamente, no hubo discusiones mezquinas ni mucho menos, diciendo no, esto es el contexto, en base a esto podemos funcionar, y eso fue muy importante. Después, obviamente, creo que esa primer foto y eso que vos planteabas se fue enfriando y hubo un elemento por ahí determinante que fue la quita de la coparticipación de una manera abrupta, fuera de lo que venía pasando hasta ese entonces, donde las cosas se dialogaban, uno podía estar más o menos de acuerdo, pero las cosas se venían planteando, se venían dialogando, que eso fue que enfrió un poco esta sensación dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, nosotros tenemos la obligación de, más allá de cómo fuera, si estamos de acuerdo o no, si el diálogo, qué es lo que pasó, es fácil buscar el consenso cuando el otro me va a decir lo que yo quiero escuchar. Claro. Lo más difícil es tratar de seguir sosteniendo esta posición y tratar de buscar el consenso incluso cuando el otro está en un diálogo distinto. Me parece que esa es la clave, no entrar en la discusión y en la pelea, sino tratar de, bueno, en esto yo no estoy de acuerdo como se hizo,
hay que olvidarlo y tratar de empezar a buscar el consenso de nuevo y otra vez tratar de escuchar y tender esos puentes para construir una política distinta. Estamos conversando con el legislador porteño y además presidente del bloque de Vamos Juntos, Diego García Vilas. Vamos a ir un pequeño corte. En el próximo bloque me gustaría que nos metamos, obviamente seguir hablando un poco de la pandemia, pero la pandemia de los adultos mayores. Confianza Pública es una propuesta política que atiende mucho y mira mucho al adulto mayor. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves el contexto de los jubilados? Además, ya este año 2021 con la vacunación mediante. Sos un hombre que además ha trabajado como director del PAMI, con lo cual tenés alguna mirada respecto de eso. Y obviamente los temas que le preocupan a los vecinos porteños. Y para al final conocer un poco más a Diego, el papá de Lucas y de Joaquín. Ahora ya venimos. Continuamos conversando con el legislador porteño Diego García Vilas en este encuentro que hacemos con distintos representantes del pueblo, también intendentes, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del interior del país, para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. En el primer bloque empezamos hablando sobre el final acerca de la pandemia, de aquella foto de los 24 gobernadores, del presidente de la Nación el 19 de marzo del 2020. ¿Cuáles son estos de los desafíos para el 2021? Obviamente un 2021 que ya está promediando, pero ¿qué crees que viene para este próximo segundo semestre? No solamente a nivel legislativo, sino en función de esta pandemia que todavía nos tiene en vilo. Sí, creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta para estos meses es tenemos que encontrar la salida de esta pandemia, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar en el proceso de reconstrucción para salir de esta pandemia. Uno hoy mira las noticias de lo que está pasando en algunos países o en algunas ciudades de Europa y pareciera que se está viendo la luz al final del camino y que se empiezan a acabar las restricciones y que la cuestión económica empieza a funcionar. Si bien falta, porque creo en este momento estamos en un momento muy crítico, con una cantidad de contagios muy importante, creo que tenemos que empezar a tomar, y volviendo a lo que planteabas, con madurez política, las decisiones conjuntas para ver cómo enfrentamos estos meses que van a ser complicados de pandemia, para empezar a ver la salida. Y cuando hablamos de ver la salida y cómo vemos afrontar esto, no solo la cuestión de la salud, que es muy importante, que yo creo que el tema de la vacunación es clave, que podamos tener la mayor cantidad de vacunas posible y que podamos aplicar a toda la sociedad la vacuna, y en eso sí es importante que el Gobierno Nacional, que es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante el tema de la compra de las vacunas, tenga la mayor agilidad y apertura para tratar de conseguir la mayor cantidad de marcas y de dosis posible, pero también empezar a entender la pandemia como una cuestión no solo de la salud, sino también una cuestión económica. Creo que hay que buscar un equilibrio, uno tendría que pensar en el bienestar integral, porque mientras tanto... Esa famosa dicotomía, ¿no?, que se generó en algún momento entre salud o economía, digo, que van de la mano, no es que va una u otra. Exactamente, yo creo que van de la mano y que uno tiene que empezar a plantear la salud integral, porque si uno ve la salud exclusivamente de los síntomas que te produzca una enfermedad, es muy claro lo que uno tiene que hacer. Pero también lo que provoca el hecho de no tener trabajo, el hecho de no tener ingresos, el hecho de tener tu actividad cerrada durante mucho tiempo, porque uno inicialmente por ahí pensó que la salida era cerrar todo durante 15 días, 3 semanas, un mes, pero ha quedado demostrado que es una pandemia que lleva casi 18 meses y probablemente lleve unos meses más hasta que podamos encontrar una salida definitiva. Ahora, la salida la da la vacunación, pero mientras tanto nosotros tenemos que tener un aspecto integral, tratar de cuidar la salud y cuidar también la fuente de trabajo, que es muy difícil de recuperar, tratar de recuperar la actividad de los comercios, que no cierren, porque el comercio que cierra, vos sabés que es muy complicado que vuelva a ponerse en funcionamiento, y todo eso tiene que ver con un bienestar integral. Y en la ciudad en particular, que tiene una forma de vida muy particular, que la tenemos que respetar, tenemos que tratar de respetarla en este contexto y en esta nueva normalidad. Obviamente que la pandemia desnudó algunos sectores más vulnerables, ¿no? Y bueno, los adultos mayores, sin duda, por ser el grupo de riesgo más vulnerable,
pero además porque ya venían con muchas deudas pendientes por saldar, y vos y tu fuerza política trabajan mucho y tienen una mirada muy integral respecto de los abuelos. ¿Cómo los ves hoy en este contexto? Yo los veo mejor. Inicialmente fue por ahí la población donde más sintió el ataque del virus y la tasa de contagios generaba, a su vez, mayores problemas, digamos, eran el sector más afectado. Por suerte hoy, a esta fecha, los adultos mayores, los mayores de 80, ya están en su gran mayoría vacunados, claro. Los mayores de 70 también, y eso es muy, muy importante. Y en general eso lo que logró es que hoy esta segunda ola de la pandemia no los afecte tanto, y eso la verdad que para nosotros es muy importante. Entonces, y también hay que reconocer, y en algún momento por ahí costó verlo, uno planteaba que había que darles un cuidado especial al adulto mayor, casi como que no entendía lo que estaba pasando. El adulto mayor es muy consciente, respeta las normas. Si uno le dice, por favor, quédate en casa porque puede pasar esto, en general nuestros mayores son aquellos que tienen los ejemplos y que nos muestran con sus conductas cómo llevar adelante los problemas, y lo han respetado muchísimo. Creo que hoy están un poco más protegidos, más allá de que sería importante avanzar en todo esto por los contactos sociales, que eso también le hace muy bien. Hoy vengo de un centro de jubilados que recorrí en la provincia de Buenos Aires, y una de las cuestiones que ellos te plantean es eso. Perdieron la posibilidad de reunirse en los centros de jubilados, con los juegos, con los bailes y esas cosas que les hacen muy bien al alma y a la salud en sí misma, porque muchas veces muchos de estos adultos mayores están solos y son los momentos de encuentro con otros adultos mayores. Hoy siguen con miedo, pero por esta pandemia es lógico, pero tenemos que tratar de encontrar un mecanismo donde se puedan reunir, juntar, por ahí en las plazas, en lugares abiertos, para que no pierdan contacto con la comunidad, que es lo más importante. Sí, haciendo una analogía con lo que hablábamos antes, que decíamos entre la dicotomía de salud y economía, esto es el miedo a contagiarse, pero también la famosa pandemia emocional, ¿no? Exactamente. Digo, que no pierdan también la posibilidad de este tiempo, este lapso de vida que viven, que puedan estar con pares. Exactamente. Eso... Y con su propia familia. Exacto. Uno le da miedo verlos. ¿Sabes? Y lo sienten, ¿eh? Vos hoy hablabas, decías, nosotros hace meses que no nos juntamos, me decían, este gran salón, y era un salón muy lindo, pero que estaba vacío. Me dice, acá nosotros hacíamos bailes, acá nosotros hacíamos 2 veces por semana yoga, y todas esas actividades las tienen frenadas, pero no es tanto la actividad, sino en encontrarse con sus padres, con su familia, con sus amigos, y es algo que hoy no lo pueden hacer. Voy con unas últimas 2 respecto de la pandemia. Sesiones remotas en algún momento fue, digamos, como la primera posibilidad para que continúe la tarea legislativa. ¿Cómo lo ves vos hoy a la luz de una vacunación que está avanzando, que probablemente nos llegue a todos en algún momento? ¿Puede quedar el sistema remoto en el tiempo como una posibilidad dentro de la legislatura, o fue solamente en este contexto? Yo creo que no es conveniente, creo que fue una herramienta que nos sirvió para paliar un momento muy particular. De hecho, cuando la curva de casos bajó, nosotros volvimos o intentamos ampliar un poco más la presencia de legisladoras en el recinto, que fue importante. El debate, si bien es una buena herramienta para todo lo que sea la virtualidad, para vernos por las cámaras y poder debatir, pero el debate es mucho más rico, mucho más fructífero si estuviéramos todos en el recinto. Esa es mi opinión personal. Yo creo que en la medida que esto de la pandemia lo permita, sería muy importante el tema de la presencialidad, no solo para la discusión política dentro del recinto, sino también para lograr los acuerdos. No es lo mismo intentar lograr acuerdos cara a cara, donde uno puede discutir más certeramente y plantear sus argumentos, que hacerlo a través de un Zoom o de manera telefónica, y este contacto que pueden tener los legisladores dentro del Palacio Legislativo durante la semana es muy, muy importante también. Y te lo llevo al plano del trabajo, porque apareció la figura del teletrabajo, ya estaba, digamos, ya se había legislado en varios lugares respecto de eso, pero ahora aparece con fuerza. ¿Cómo ves el teletrabajo en el futuro? ¿Y cómo ves también la relación de, por ejemplo, los sindicatos respecto del teletrabajo? Estoy pensando hasta si puede aparecer algún sindicato de los teletrabajadores, o se tienen que adaptar las estructuras gremiales a esta nueva realidad. Empiezo por la segunda parte. Dale. Yo creo que las estructuras gremiales se tienen que adaptar a esta nueva realidad.
lo veo difícil como un sindicato transversal que sea para los teletrabajadores, sino que va a ser, cada sindicato de actividad va a representar, cada sector va a tomar su representación, esté trabajando en forma presencial o en forma virtual, que sería lo más razonable, más por cómo está planteado nuestro sistema. Y soy un poco crítico, aunque esté de moda, del teletrabajo como esta herramienta fantástica que nos vino a resolver la vida a todos. Yo creo que por ahí corremos, es como todas esas discusiones donde pasamos de la presencialidad absoluta y después vamos a pendular, ¿no? pendular y pensamos que esta es la mejor herramienta. Y ahí está comprobado en muchas ciudades, en muchos países del mundo, que el hecho de la presencialidad, el hecho de no concurrir a un lugar de trabajo, también te aleja y te genera otros tantos de problemas, como cuáles son los límites que vos trabajás en tu hogar o en donde estés trabajando, en la falta también de diálogo, de constante y de cercanía con tu par, que muchas veces te invita a pensar cosas distintas y no estar solo aislado en tu domicilio, que no es bueno para la creatividad tampoco. Creo que hay que buscar cuestiones en el medio, digamos, no enamorarnos de la herramienta. Me parece que es una herramienta saludable, que eso puede lograr de alguna manera que uno tenga una actividad a veces más tranquila, pero que tampoco podemos ir a esto de pensar solo en la virtualidad como una gran herramienta. Tiene que ser algo medido, ¿no? Cerramos esta segunda parte de la charla con el legislador porteño Diego García Vilas. Vamos a meternos en una última parte para conocer un poco más a la persona detrás del personaje. Queremos hablar un poco de sus hijos, queremos hablar un poco de su fanatismo por River, hablar un poco de fútbol y por supuesto también, como cerramos siempre, el ping-pong final para conocer un poco más de lo que piensa. Ahí venimos. Y vamos al momento más lindo de las charlas que tenemos con los representantes del pueblo, con los intendentes, que es justamente conocerlos un poco más, ¿no? Porque la gente obviamente los elige y los vota por lo que representan como dirigentes. Pero está bueno un poco también conocer quiénes son y por qué piensan como piensan, ¿no? De dónde vienen, cómo se criaron. Contanos un poco de tu barrio. ¿Cuál fue el barrio tuyo de la infancia? Bueno, yo viví mucho tiempo en Misiones, Mirá qué bueno. en El Dorado específicamente, así que parte de mi infancia transcurrió ahí en esa provincia maravillosa que a veces... ¿Volvés a cada tanto? Cada tanto vuelvo, habré estado hasta los 9 años en Misiones y hay cosas que uno no se olvida, que por ejemplo que cuando uno está en la ciudad de Buenos Aires no se los imagina, pero son las rutas donde uno ve esas rutas con subidas, bajadas, la tierra colorada, claro. Como muy fuerte, muy marcada la vegetación, el calor, que uno no se puede olvidar. Sí, imagino. Y desde los 9 años hasta hoy viví en la ciudad de Buenos Aires, en Almagro, que fue el primer barrio donde estuve viviendo y que donde tuve generalmente mi infancia casi hasta la adolescencia. Y después terminé en Colegiales, así que siempre muy, muy de barrio. Pero Almagro te digo que es el barrio que característico. ¿Y ahí en Almagro es cuando te decidiste ser abogado? ¿Ahí cuando dijiste yo quiero ser abogado cuando sea grande? Sí. Yo calculo que es una cuestión familiar. Mi vieja es abogada y creo que crecí también en rodeado de abogados, en el mundo de las leyes y bueno, no es casual que mi hermano también es abogado, entonces conformamos una cuestión, de hecho todos hacemos la misma profesión, que somos abogados laboralistas, entonces es como una... ¿Y cuándo en ese tránsito decidiste involucrarte con la cosa pública, con el servicio público? Es algo que lo tuve siempre, que la vocación con la cuestión pública estuvo muy marcada. De hecho, cuando veo algunas cosas que escribía en el colegio, incluso donde decía bueno, que quería hacer algunas cosas para transformar la realidad, que es gracioso verlo hoy, muchos años después, pero que evidentemente el gen estaba. Y después la vinculación directa con la política fue casi de casualidad, donde estaba en mi estudio jurídico
Y me llamó una persona que trabajaba en PAMI, que era el gerente de recursos humanos de PAMI, y me dijo, necesito un asesor en derecho laboral. Y justo le atendí el teléfono, me dice, ¿podrás venir hoy a una reunión y explicarnos un poco qué pasaba? Porque había un conflicto muy grande sindical dentro de lo que era el PAMI. Y fui a esa reunión, tuve una reunión, yo tendría 24 años, conocí varias personas que me preguntaban y yo era el especialista en derecho laboral con 24 años. Y hubo alguno que dijo, bueno, no había otro especialista un poco más formado, pero a partir de ahí me quedé en el PAMI y ahí empecé la vinculación con Graciela Ocaña, que es la que después conformamos este espacio político. ¿Cómo son Lucas? ¿Cómo es Joaquín? Lucas, la primera característica, muy alto, pero son dos chicos, ¿qué te voy a decir como padre? Sí, sin duda. Cuando le preguntamos a los padres... Sí, encantadores, la verdad, buena gente, digamos, esos chicos que se preocupan por el otro, que se encargan de todo el tiempo preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Siempre ayudando, tratando de ayudar a los amigos. Joaquín es más pícaro por ahí, que es más chico, 13 años, pero la verdad que es un placer para mí. ¿Y cómo amalgamaste, digamos, la paternidad con la política, con el servicio público? Porque digo, lo hablábamos antes también con una legisladora de la provincia, digo, uno es papá a las 24 horas del día, pero a su vez también es dirigente político a las 24 horas del día. Digo, no es un trabajo que arranca a las 9 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde y hasta el otro día no vuelve a abrir el negocio. Y es muy difícil. La primera reflexión es que es difícil y encima es difícil desconectarse, porque por ahí uno puede salir un poco antes o tratar de estar a las 7 de la tarde en la casa, pero el teléfono sigue. Entonces es complejo. A veces uno se refleja en los hijos. Yo después cuando corto el teléfono digo, bueno, corten el teléfono, vamos a comer o vamos a hacer tal actividad, y los veo a ellos con el teléfono y es muchas veces el ejemplo que uno da. Entonces es tratar de tomar conciencia de esto y decir, bueno, a partir de ahora soy padre, soy papá y nos tenemos que conectar y hacer cosas, y es un poco el desafío que tenemos. Lo que sí es claro es que el proceso de la política y esta actividad tan importante genera costos en la vida personal. Yo a lo largo empecé en la política en el 2004 hasta hoy, me separé 2 veces y es producto, creo, también de esta actividad que es apasionante, pero que también te genera... Tiene un costo personal. Tiene un costo personal muy grande. Sí, tal cual. Y con ellos compartís la vocación y el fanatismo por River, ¿o es una cuestión de papás? No, por supuesto. Los dos hinchas fanáticos de River. Nuestro plan de los domingos es siempre ir a la cancha, así que estamos, y sí, ahora con marco de pandemia, que se extraña mucho ir a la cancha. Es una actividad de los padres con sus hijos. Es una actividad, nos sentamos frente a la tele, miramos el partido, armamos una picadita y es clave. Y es como si no estamos juntos para esos momentos, es como que falta algo. La verdad que es muy importante. ¿Y de dónde te viene el fanatismo por River? ¿Es familiar? Sí, mi abuelo. Ajá. Mi abuelo fanático de River y yo creo que me quedó. Mi padre de Racing. La opción era clara, que había que elegir entre uno y otro, ¿no? Yo soy de Racing, así que hubiese ido por papá, pero bueno, no importa, está muy bien. Diego, vamos a cerrar la entrevista y te agradecemos mucho por habernos acompañado con un ping-pong que hacemos al final, que me tenés que responder con una frase, con una palabra, y con eso vamos a ir cerrando. ¿Un legislador o legisladora de la historia que te represente? Graciela Ocaña. ¿Qué valores para vos tiene que tener ese legislador o esa legisladora? Honestidad, pasión. Te diría que esos son los 2 valores más importantes. Honestidad, pasión, ganas de transformar. ¿Qué legislatura te gustaría dejarle a los legisladores del futuro? Una legislatura que salga de la discusión política absurda y que piense efectivamente en la gente, en la ciudad que están representando. No evitar la discusión política que te aleja de los problemas de la gente. Que eso es clave, parece sencillo, pero es clave que uno entienda cuál es el rol. Posicionate hace 20 años, cuando ese Diego salía de Almagro, estaba con su vocación de abogado. ¿Qué le dirías a ese Diego? Que siga por ahí, que no deje de pelear por lo que cree, que no deje de luchar por lo que cree, y que es importante algo que, visto hoy con el tiempo, que me lo planteaba mi viejo, que es la formación, ¿no?
que nunca deje de formarte, de estudiar, que es algo que no te quita nadie. A uno en la vida le puede ir mal, le puede ir mejor, le puede ir peor, pero lo que uno invierte en la formación profesional es algo que no se lo puede sacar nunca a nadie. Uno podrá tener grandes cosas, pero las puede perder de un día para el otro. En cambio, la formación no la pierde nunca, es algo que te acompaña siempre y que creo que para tomar las responsabilidades en la política es muy importante estar formado en lo que querés trabajar. Lo bueno que tienen las nuevas tecnologías es que obviamente todo esto queda. Entonces decile a ese Diego dentro de 20 años que siga por el mismo camino y que no dejes pasar las oportunidades para construir un espacio más amplio, un espacio que realmente tenga en el centro a la gente, que creo que es clave. Muchas gracias. A vos.